Forjó alianzas con los hombres más temidos. Levantó un imperio que movía millones en silencio. Víctor Carranza, el zar de las Esmeraldas. Tras su muerte, su fortuna desató una guerra entre herederos. Hoy, más de una década después, ¿por qué su nombre aún decide el destino de las Esmeraldas en Colombia? El 8 de octubre de 1935, en la vereda Gaunza Arriba del municipio de Guateque, Boyacá, nació Víctor Manuel Carranza Niño, quien más tarde sería conocido como el zar de las Esmeraldas. Llegó al mundo en una familia netamente campesina que sobrevivía en medio de la pobreza y la precariedad de un país profundamente rural. Su infancia estuvo marcada por la tragedia. Cuando tenía apenas 2 años de edad, su padre murió, dejando a doña Ana Delia Niño, su madre, como única responsable de sacar adelante a sus 5 hijos: Luis, Julio, Ana Delia, Vidal y el propio Víctor. Una familia numerosa, en condiciones de hacinamiento y golpeada por la ausencia de la figura paterna, estuvo obligada a resistir las adversidades con lo poco que tenían. La ausencia de su progenitor agravó las dificultades económicas del hogar, obligando a todos a crecer en un ambiente de necesidad. En esa casa de bareque y madera, pero rodeada de hermosas montañas y paisajes boyacenses, Víctor creció con la dureza del campo. La escuela nunca fue prioridad. Apenas alcanzó a cursar los primeros grados. Algunos aseguran que llegó hasta 3º, sin embargo, otros que hasta 5º de primaria. Pero lo cierto es que su educación escolar fue limitada. Dejó la escuela para ayudar a su mamá en las faenas agrícolas de la finca y, sobre todo, a llevar los productos, junto con los marranos, de Santa María y San Luis de Gaceno al mercado de Guateque para venderlos. Hay quienes lo recuerdan recorriendo las calles con un cartel en su pecho para promocionar las películas que se proyectaban en el teatro del pueblo. Su verdadera educación vino del trabajo temprano y del ejemplo de lucha constante de su madre, que se convirtió en el pilar de la familia tras la muerte de su esposo. En 1944, el pequeño Víctor comenzó a vincularse con el sangriento mundo de las esmeraldas. En las zonas rurales de Boyacá era común que niños y jóvenes se emplearan como champados, nombre que se les da a los trabajadores que buscan piedras verdes entre los escombros de las minas. Carranza fue uno de ellos. A los 9 años, algunos recuerdan haberlo visto escarbando la tierra en busca de esmeraldas, mientras que otros aseguran que, con apenas esa edad, ya era capaz de negociar pequeñas gemas con los pocos visitantes y comerciantes de la región. Lo que sí es seguro es que este primer contacto forjó su carácter y marcaría el inicio de una carrera en un negocio tan lucrativo como violento, convirtiéndose en uno de los hombres más influyentes y polémicos de Colombia. A mediados de la década de 1944, Colombia atravesaba uno de los periodos más convulsos de su historia: la violencia bipartidista. En los campos de Boyacá, como en casi todo el país, la confrontación entre liberales y conservadores dejó una estela de asesinatos, desplazamientos y desconfianza generalizada. En ese ambiente fue que creció Carranza. Con apenas 11 años, en 1946, el chino comenzó a trabajar con mayor regularidad en las minas artesanales de Chivor, en Boyacá. Estas minas habían tenido un auge desde la época colonial, pero en aquel entonces estaban dominadas por pequeños grupos de mineros independientes y algunos intermediarios que revendían las piedras. Carranza, todavía un niño, se convirtió en ayudante de excavadores que se dedicaban a remover la tierra en jornadas largas y peligrosas. Para 1947 se fue a Gachalá, donde encontró 3 masas de piedras con esmeraldas que le permitieron tener el primer plante de su vida. El Banco de la República era su ineficiente y monopólico administrador, y el célebre bandolero Efraín González Tellez, conocido como el Siete Colores, prestaba la seguridad. Él fue testigo de cómo la violencia se entrelazaba con el negocio esmeraldero. El 9 de abril de 1948, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá encendió una ola de violencia que repercutió en todo el país. Guateque y los municipios cercanos no fueron la excepción. Ese ambiente de inseguridad hizo que las zonas mineras se volvieran todavía más peligrosas. Los robos de piedras, los ataques a mano armada y las disputas entre bandos políticos se mezclaron en un mismo escenario. En 1953 fue contratado de manera informal en las minas de Muzo, una región que ya era reconocida como la más rica en esmeraldas de Colombia.
Muzo estaba controlada por familias y grupos de poder local que, sin la presencia efectiva del Estado, imponían su ley a punta de armas. Allí, Carranza conoció de cerca la crudeza de la explotación minera. Túneles inseguros, derrumbes frecuentes y un sistema de trabajo donde el obrero apenas recibía lo suficiente para sobrevivir, mientras los intermediarios acumulaban las ganancias. Ese mismo año, el 13 de junio de 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla dio un golpe de Estado en Colombia. Aunque su dictadura prometió orden y cierta modernización, en regiones apartadas como Boyacá, las condiciones de los mineros no mejoraron. Para 1955 ya se había ganado un espacio entre los comerciantes locales de Chivor y Muzo. Su habilidad para negociar, incluso con piedras pequeñas, le permitió reunir algún capital propio. Ese dinero no provenía de grandes hallazgos, sino de la reventa inteligente de esmeraldas que obtenía en intercambios o de trabajadores que preferían venderle barato antes que arriesgarse a ser asaltados en el camino. Esa práctica lo puso en contacto con intermediarios que llevaban las piedras a Bogotá, donde los precios eran muy superiores a los del mercado local. El 10 de mayo de 1957, el general Rojas Pinilla fue obligado a abandonar el poder, lo que dio paso a la creación del Frente Nacional, un acuerdo político que buscaba poner fin a la violencia entre liberales y conservadores. Sin embargo, en las minas de Boyacá, las dinámicas siguieron siendo las mismas: disputas armadas, ausencia de autoridad y la permanente lucha por el control de las vetas más productivas. Carranza, que entonces tenía 22 años, comprendió que en ese negocio no bastaba con saber negociar o trabajar duro. La supervivencia dependía de tener aliados y eventualmente de contar con protección armada. La década de 1960 marcó un punto de quiebre en la historia de las esmeraldas en Colombia y la violencia escaló rápidamente. Entre 1963 y 1965, los enfrentamientos armados en la región occidental de Boyacá, especialmente en Muzo, Quípama, Otanche, Coscuez, Chiquinquirá, San Pablo de Borbur y Somondoco, desataron un conflicto armado entre esmeralderos por el control de las minas, fenómeno históricamente conocido como la Primera Guerra Verde. Mientras que la explotación esmeraldera había venido aumentando desde mediados de los años 50, el hallazgo en marzo de 1961 por un trabajador llamado Juvencio Morales en la hacienda Peñas Blancas encendió los ánimos. Se encontró una veta de calidad inusual, lo que disparó el interés de numerosos actores en la región, marcando el inicio de un proceso que llevó a que la minería ilegal pasara de representar el 15% al 57% del total. Personajes como Efraín González Tellez, conocido en la zona como el Siete Colores, era un exmilitar y bandolero que se consolidó a comienzos de los años 60 como jefe militar de la zona esmeraldera, controlando fuertes territorios bajo La Pesada. Su muerte, ocurrida el 9 de junio de 1965, marcó un punto de quiebre. Durante el operativo militar que llevó a su caída, se generó una fractura que inició la guerra entre la gente del Ganso Ariza, su segundo al mando, y el grupo emergente de La Pesada. Humberto el Ganso Ariza, sucesor del Siete Colores, enfrentó resistencia de grupos que buscaban legalizar sus operaciones. Esta confrontación dejó un saldo estimado de 1.200 muertes entre 1965 y principios de los 70 en estos municipios. Tras la derrota del Ganso, emergieron figuras como Gilberto Molina Moreno, Isauro Murcia, El Manteco, Parmenio Molina, Julio Rincón y Víctor Carranza. Estos últimos lograron formalizar su control sobre algunas minas y asentarse políticamente en la región. Otro actor determinante fue Pedro Rincón Castillo, alias Pedro Orejas, quien, junto con su familia, comenzó a escalar en el negocio esmeraldero desde mediados de los 60. Estas familias, al igual que Carranza, buscaban consolidar el control territorial y económico de las minas. En 1968, el gobierno colombiano, bajo la presidencia de Carlos Lleras Restrepo, intentó intervenir enviando unidades del ejército a la región para recuperar el control. Sin embargo, la geografía agreste y las alianzas locales de los grupos esmeralderos limitaron el alcance de estas operaciones. En un contexto de agotamiento social e institucional, el gobierno de Misael Pastrana Borrero impulsó en 1973 una estrategia para controlar el caos. Convocó a licitación pública el manejo de las minas después de cerrarlas. Como resultado, surgieron varias empresas que buscaban darle un marco legal y empresarial al negocio.
Entre las más relevantes se encontraban Esmeralcol, conformada por Juan Betardou y Benito Méndez Silva. Esta compañía se encargó de operar en las minas de Coscuez, una de las zonas con mayor producción de esmeraldas. Coexminas, liderada por Julio Roberto Silva, que asumió la operación de las minas en Muzo, consideradas históricamente como las de mayor riqueza y tradición en el país. Y Tecminas, una sociedad clave en la que se unieron Gilberto Molina Moreno y Víctor Manuel Carranza con el propósito de controlar la explotación en el municipio de Quípama, punto estratégico dentro de la región esmeraldera de Boyacá. Estas empresas, más allá de su aparente carácter empresarial, representaban alianzas de poder entre los distintos clanes y actores de la zona, y fueron el reflejo de cómo el negocio de las esmeraldas se movía entre la legalidad, las pugnas territoriales y las disputas violentas que caracterizaron la época. Este arreglo marcó el fin de la Primera Guerra y mostraría el paso hacia una estructura más formalizada del negocio esmeraldero. La llamada Segunda Guerra Verde comenzó a tomar fuerza en 1985, cuando las tensiones históricas por el control de las minas de Muzo y Quípama derivaron en una confrontación armada abierta. A diferencia de la primera ola de violencia en los años 70, este nuevo conflicto estuvo marcado por la intervención directa del narcotráfico. El escenario estuvo marcado por la aparición de alianzas con actores externos al negocio tradicional. En ese momento se hizo evidente la participación de Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como El Mexicano y jefe militar del Cartel de Medellín, quien se asoció con Gilberto Molina Moreno. Rodríguez Gacha buscaba asegurarse un espacio dentro del negocio esmeraldero, con acceso ilimitado de armas, recursos provenientes del narcotráfico y utilizando a grupos armados para imponer su autoridad en la región, logró convertirse en una figura determinante dentro de las disputas. Del otro lado se encontraba Víctor Carranza, quien mantenía el control en Muzo, acompañado de aliados como Luis Murcia Chaparro, alias El Pequinés. La violencia escaló rápidamente. En 1987 se registraron enfrentamientos en veredas de Otanche y Coscuez, dejando decenas de muertos. Según cifras de la Procuraduría General de la Nación, entre 1985 y 1988, los combates armados en la zona esmeraldera ocasionaron más de 2.000 víctimas fatales. El episodio más determinante ocurrió el 27 de febrero de 1989, cuando Gilberto Molina fue asesinado en una masacre en su finca de Sasaima, en el departamento de Cundinamarca. Un comando armado ingresó a la propiedad y ejecutó a Molina junto a 17 personas más, entre ellas empresarios, escoltas y allegados. La acción, atribuida a una operación conjunta entre sectores rivales del negocio y grupos armados vinculados a Rodríguez Gacha, fue reseñada como la masacre que cambió la historia de las esmeraldas en Colombia. Tras ese crimen, Rodríguez Gacha intentó asumir el control directo de la región, apoyado por estructuras armadas que incluían exmilicianos y sicarios del Cartel de Medellín. Sin embargo, la resistencia de Carranza y sus aliados, sumada a la presión del ejército y a los cambios en la guerra contra el narcotráfico, debilitaron al Mexicano. El 12 de julio de 1991, en el municipio de Quípama, se concretó el pacto de paz que puso fin a la Segunda Guerra Verde. La mediación estuvo encabezada por el obispo de Chiquinquirá, Monseñor Álvaro Raúl Jarro Tobos, quien reunió a los principales jefes esmeralderos en una finca de la región. Entre los asistentes estuvieron Víctor Manuel Carranza Niño, Luis Murcia Chaparro y representantes de la familia Rincón Castillo, incluido Pedro Orejas. El acuerdo, respaldado por sectores del Ejército Nacional y con observación de delegados del gobierno de Virgilio Barco Vargas, buscaba frenar la violencia que, entre 1985 y 1990, dejó más de 3.500 muertos en la zona occidental de Boyacá. La firma de este pacto permitió a Carranza emerger como el principal beneficiario político y económico. Durante el gobierno de César Gaviria Trujillo, Carranza amplió sus contactos con sectores políticos y empresariales de Bogotá, mientras mantenía bajo control a los clanes rivales, como los Murcia y los Rincón Castillo, a quienes integró de manera parcial en el negocio. En 1992, la prensa nacional ya lo calificaba como el zar de las esmeraldas, título que reflejaba su monopolio sobre la producción y comercialización de las piedras verdes. En paralelo, la Fiscalía y la Procuraduría General iniciaron investigaciones por presuntos vínculos con el paramilitarismo en los llanos orientales.
En 1993, un informe de la Procuraduría mencionó a Carranza como supuesto financiador de grupos de autodefensa en Meta y Casanare, aunque ninguna acusación prosperó en ese momento. El zar del paramilitarismo. El poder económico alcanzado fue evidente. Para 1995, según reportes de la revista Forbes y medios nacionales, las exportaciones de esmeraldas controladas por sus empresas representaban más del 60% del comercio legal colombiano, posicionándolo como uno de los hombres más ricos e influyentes del país. En 1997, con la expansión de su presencia empresarial en Bogotá y Villavicencio, Carranza había pasado de ser un jefe regional a convertirse en un actor con capacidad de negociación nacional, tanto en escenarios empresariales como en conflictos armados en los llanos orientales. El 24 de febrero de 1998, la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura de Víctor Manuel Carranza Niño en el marco de un proceso que lo señalaba de ser uno de los principales financiadores de grupos de autodefensa en los llanos orientales. La detención, que se produjo en Bogotá, generó un fuerte impacto, pues por primera vez el denominado zar de las Esmeraldas enfrentaba cargos formales relacionados con violencia política y vínculos con estructuras paramilitares. El proceso fue impulsado por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, bajo la dirección del fiscal general Alfonso Gómez Méndez, quien en ese momento buscaba avanzar en investigaciones contra los nexos entre empresarios y grupos armados ilegales. En los expedientes se mencionaban nombres de jefes paramilitares como Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos, y su padre Héctor Buitrago Rodríguez, quienes operaban en los llanos orientales, así como la estructura comandada por Víctor Carranza en torno a empresas de seguridad y ganadería que, según testimonios, servían de fachada para financiar operaciones armadas. La Fiscalía vinculó a Carranza con crímenes cometidos en Casanare, Meta y Vichada durante los primeros años de la década de 1990, entre ellos desplazamientos forzados y homicidios de campesinos. Los testigos, muchos de ellos desmovilizados y exintegrantes de cooperativas de vigilancia rural conocidas como las Convivir, aseguraban que Carranza había ejercido control en las zonas ganaderas a través de alianzas con los Buitrago y con facciones paramilitares que posteriormente serían parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, formalmente constituidas en abril de 1997. Tras su captura, en el norte de la capital del país, en una de sus lujosas propiedades, fue puesto en un pabellón de seguridad de la Dijín. La Fiscalía, posteriormente, lo trasladó a la Escuela de Detectives del DAS de Aquimindia, esto con el fin de proteger su vida, pues en sus múltiples luchas, Carranza se había ganado muchos enemigos. Allí estuvo preso hasta el 27 de diciembre de 2001, cuando recuperó su libertad luego de haber permanecido detenido por casi 4 años. Por esta situación, una juez fue destituida de su cargo poco tiempo después. Había exonerado al esmeraldero de los cargos que se le habían imputado. La Fiscalía de Luis Camilo Osorio, sucesor de Gómez Méndez, no apeló el caso, a pesar de que en los últimos 4 años varios desmovilizados habían coincidido en que Carranza fue gestor del paramilitarismo en el país. Su excarcelación no significó el fin de las investigaciones, pero sí marcó un respiro temporal en medio de los cuestionamientos que afectaron seriamente su imagen pública. Tras recuperar su libertad por decisión del Tribunal Superior de Bogotá, reapareció en el escenario nacional. Con ello, el zar de las Esmeraldas retomó de inmediato su influencia en el negocio minero de Boyacá. En los primeros meses de 2002, Carranza reapareció públicamente en la zona esmeraldera, donde fue recibido por líderes mineros locales como Hernando Sánchez, entonces representante de cooperativas mineras, y Luis Eduardo Castellanos, figura reconocida en el comercio de esmeraldas en Chiquinquirá. Ese mismo año, el arribo al poder de Álvaro Uribe Vélez marcó un nuevo escenario. Durante su mandato, se inició la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. En ese proceso, jefes paramilitares como Héctor Germán Buitrago Parada, líder de las Autodefensas Campesinas del Casanare, y Miguel Arroyave Ruiz, comandante del bloque Centauros, mencionaron en diferentes espacios la influencia de Carranza en los llanos orientales. Aunque nunca fue judicializado por esas afirmaciones, su nombre quedó registrado en varios informes de la época. En el ámbito empresarial, Carranza mantuvo su control de la Compañía Colombiana de Explotaciones Esmeralderas Coexminas y la Compañía Colombiana de Minas Cocodminas, utilizadas para formalizar operaciones de extracción en Boyacá.
Además, reforzó su presencia ganadera en haciendas como El Pedregal y Santa Rosa, en el departamento del Meta, donde se le vinculaba con asociaciones de ganaderos y autoridades locales, entre ellos el entonces gobernador Edilberto Castro Rincón. Con la muerte de Miguel Arroyave, el 19 de septiembre de 2004, en una emboscada en la vereda Caño Jabón, zona rural del municipio de Puerto Lleras, Carranza fue señalado en medios y en testimonios judiciales de haber tenido conocimiento de la guerra interna entre facciones de las AUC en los Llanos. Aunque nunca se demostró su participación directa, su nombre volvió a figurar en los reportes de la Fiscalía General de la Nación y en informes de la Defensoría del Pueblo sobre violencia en Casanare y Meta. En 2005, Carranza asistió a reuniones con empresarios y políticos en Bogotá, entre ellos Cecilia Álvarez Correa Glen, reconocida empresaria de la región de Boyacá, quien años más tarde sería ministra de Transporte y de Comercio en el gobierno de Juan Manuel Santos. Estas interacciones buscaban proyectar su imagen como inversionista formal, en contraste con las denuncias por sus presuntos vínculos con actores armados ilegales. Pese a que su figura era menos visible en medios nacionales, en 2007 Carranza era todavía considerado el principal árbitro del negocio esmeraldero. En Boyacá, líderes locales como Carlos Cárdenas Rodríguez, alcalde de Muzo, reconocían de manera no oficial que su influencia seguía siendo determinante para mantener cierta estabilidad en la región. El 18 de abril de 2008, la Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una investigación preliminar contra Víctor Manuel Carranza Niño por sus presuntos nexos con grupos paramilitares que operaban en los Llanos Orientales. El expediente se sustentaba en declaraciones rendidas por exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia, dentro del proceso de justicia y paz. Un testimonio del comandante de las Autodefensas Campesinas del Casanare, Héctor Germán Buitrago, conocido en la región como Martín Llanos, en versiones de 2008, señaló a Carranza como financiador y beneficiario de las estructuras paramilitares que operaban en Casanare y Meta. De igual manera, Arnubio Triana Maecha, Botalón, del mismo grupo, mencionó en 2009 la supuesta entrega de recursos provenientes de las Esmeraldas para sostener la guerra contra el bloque Centauros, y la de José Baldomero Linares, quien fuera comandante del Frente Guaviare del bloque Centauros, que en versiones de 2009 y 2010 sostuvo que Carranza era el padrino que mediaba en disputas armadas en la región. Para el 11 de mayo de 2008, la Fiscalía vinculó formalmente a Carranza en una investigación por concierto para delinquir agravado, aunque nunca llegó a dictarse medida de aseguramiento en su contra. El 7 de marzo de 2009, la revista Semana publicó un informe titulado Los secretos de Carranza, en el que recogía apartes de las versiones de Justicia y Paz en las que paramilitares como Miguel Arroyave Ruiz, asesinado en 2004 pero mencionado en declaraciones posteriores, lo señalaban como aliado estratégico en los Llanos. La publicación presionó nuevamente a la Fiscalía para mantener abierto el expediente. Ese mismo año, en audiencias de Justicia y Paz, alias Cuchillo, cuyo nombre real era Pedro Oliveiro Guerrero Castillo, comandante del Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia, fue mencionado como uno de los herederos de las redes de influencia que se habían tejido alrededor del poder de Carranza en el Meta. Aunque Carranza nunca fue procesado por vínculos con Guerrero, el señalamiento quedó registrado en los expedientes judiciales. En 2010, la Fiscalía archivó provisionalmente algunos de los procesos en su contra por falta de pruebas directas, aunque mantuvo abierta la investigación sobre su presunta relación con la financiación de grupos armados ilegales en Casanare. Durante este periodo, Carranza aparecía públicamente en Bogotá, en reuniones con empresarios y en escenarios de negociación minera. Al mismo tiempo, en Boyacá, líderes comunitarios como José Manuel Camacho, presidente de la Cooperativa de Esmeralderos de Quípama, denunciaban presiones y amenazas que vinculaban con el poder de Carranza y su círculo cercano. En horas de la noche del jueves 4 de abril de 2013, en la Clínica Santa Fe de Bogotá, falleció el zar de las Esmeraldas. Tenía 77 años y desde hacía meses enfrentaba un agresivo cáncer de próstata que se había complicado con metástasis, enfermedad que lo había mantenido en tratamientos médicos durante sus últimos años. Ese día, junto a su lecho de muerte, se encontraba su esposa María Blanca de Carranza, quien fue su compañera durante gran parte de su vida.
La noticia de su fallecimiento, confirmada por su familia, ocupó las portadas de los principales medios nacionales, generando reacciones encontradas. Para algunos sectores, era la partida de un empresario que había dado empleo a miles de personas, mientras que para otros representaba el final de un hombre vinculado a guerras, muertes y alianzas con grupos armados ilegales. Al día siguiente, el cuerpo fue trasladado a la funeraria Gaviria. El velorio se realizó en varias salas acondicionadas para recibir a familiares, amigos, representantes del gremio esmeraldero y dirigentes políticos regionales. El féretro fue cubierto con un poncho típico y un sombrero aguadeño, símbolos de la cultura boyacense a la que siempre estuvo vinculado. El 6 de abril de 2013 se llevó a cabo la misa exequial en la iglesia Cristo Rey. La ceremonia fue presidida por Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón, obispo de Engativá, y contó con un fuerte dispositivo de seguridad en las inmediaciones. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al cementerio Jardines de Paz, donde se efectuó la cremación. Las cenizas fueron llevadas a Guateque, municipio natal de Carranza, aunque la familia nunca confirmó públicamente ese destino final. A su funeral asistieron líderes políticos, empresarios y representantes de las comunidades mineras de Boyacá, además de miembros de su familia. Se estimó que más de 1000 personas asistieron entre el velorio, la misa y la cremación. Su deceso puso fin a más de 5 décadas de influencia en la industria esmeraldera y en la vida política y social de Boyacá. Sin embargo, su muerte abrió de inmediato una de las batallas familiares y judiciales más largas y famosas de Colombia, la pelea por una fortuna difícil de cuantificar, compuesta por tierras, minas, hoteles y empresas que durante décadas estuvieron bajo su control. En octubre de 2013, apenas 6 meses después del fallecimiento, se reveló que 2 hijas extramatrimoniales, Sandra Victoria Rusinque e Iliana Catalina Carranza, denunciaron que la viuda María Blanca Carranza y sus hijos legítimos, Holman, Víctor Ernesto, Mary, Andrés Felipe y Arturo, estaban ocultando bienes y excluyéndolas de la repartición legal de la herencia. Las denunciantes aseguraban que el inventario inicial no incluía joyas fundamentales como las esmeraldas gigantes conocidas como Fura y Tena, cuyo valor se calculaba en más de 2 billones de pesos. Aunque oficialmente se dijo que estas piedras estaban destinadas a permanecer en un museo de Muzo, su paradero real nunca quedó del todo claro. En mayo de 2014, 8 de los 9 hijos de Carranza, tanto legítimos como extramatrimoniales, estaban enfrentados en un juzgado de familia de Bogotá. En paralelo, en marzo de 2015, la Superintendencia de Notariado y Registro informó que los herederos accedieron a devolver al Estado unas 25.000 hectáreas en Casanare, registradas irregularmente a nombre de Carranza. Ese mismo año, señalaron que otras 28.000 hectáreas en el Meta fueron revertidas a la nación, tras comprobarse que eran baldíos usurpados y adjudicados de forma fraudulenta durante su vida. Los litigios continuaron con fuerza en los años siguientes. En junio de 2021 y luego en julio de 2022, fallos judiciales confirmaron que la viuda María Blanca y 3 de sus hijos habían ocultado bienes estratégicos del inventario sucesor mediante fideicomisos y cesiones irregulares. Entre estos se encontraban el Hotel del Llano en Villavicencio, la empresa ganadera Brisas de Agualinda, la compañía Calizas del Llano y el Hotel Lord Pierre en San Andrés. Afortunadamente, las hijas extramatrimoniales, incluyendo a Vivian Andrea y a Gina Juliana, lograron que la justicia ordenara reintegrar estos bienes a la masa hereditaria. Este episodio evidenció que, después de 12 años de conflicto, los herederos continuaban manejando negocios millonarios en medio de los enfrentamientos legales con sus hermanas y el Estado. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte y activar la campanita. Si te gustó esta historia, no te pierdas el próximo video que te hemos dejado en pantalla. Haz clic y sigue explorando todo lo que tenemos para ti.